No se mueve el cosito. Ah, ya. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de Seminario Magíster D. Ya contamos con la participación de Axel Kolm, Pablo Zúñiga, Mariano Yancamán y Félix Brocker. Así que, Axel, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, hola a todos y todas. Hoy les voy a hablar sobre mi tema de tesis que se titula... Ah, gracias. Se titula Complejidad de lista 3 coloreo para grafos hereditarios y con restricciones de diámetro. Así que primero vamos a hablar un poco de qué significa todo lo que acabo de decir. Primero, ¿qué es lista 3 coloreo? Bueno, es un problema NP completo de todo el grupo de problemas NP completo que ya conocemos, donde el input es un grafo no dirigido, normal como de toda la vida, y una función que va de los vértices al conjunto de colores, que en este caso son tres, uno, 2, 3, y que a cada vértice le va a asignar su paleta de colores, que van a ser los colores que ese vértice va a ser capaz de tomar en el coloreo posible o que no podría existir. Entonces, ¿en qué consiste el problema? En a todo vértice darle un color que sea de su paleta de colores y que sea un coloramiento. O sea que si dos vértices son adyacentes, tienen que tener color distinto. ¿Y por qué este problema y no el problema de tres coloreo normal? Bueno, la razón es que en realidad estamos estudiando los dos al mismo tiempo, porque cuando resolvemos este problema en general, resolvemos también el problema de tres coloreos, ya que es un caso particular de este, cuando todos los vértices se le asigna la paleta de colores entera al principio del problema. Y cuando también hacemos este tipo de algoritmos, sale naturalmente el concepto de paleta de colores cuando resolvemos el coloreo normal. Entonces esta extensión se crea naturalmente a partir de eso. Ya. ¿Y ahora qué son los grafos hereditarios? Que era otra de las partes del título, que son una clase de grafos que vamos a trabajar. Bueno, la clase de grafos se llama hereditaria si es estable bajo borrado de vértices. O sea, si yo tengo mi grafo y le quito un vértice y sigue teniendo la propiedad, se dice que esa propiedad es hereditaria. Y la gracia de este tipo de propiedades es que existe una caracterización muy útil, que es que siempre, dada una clase hereditaria, la puedo caracterizar por un conjunto de grafos inducidos prohibidos, minimal. O sea, uno puede haber muchos, pero hay uno minimal. Y ese conjunto puede ser finito o podría ser infinito. Y bueno, un poco de notación sobre los grafos hereditarios. Vamos a decir que la clase HFree es la clase de todos los grafos que tienen al, al grafo H como su grafo inducido prohibido, que por la caracterización que acabo de dar sería una clase hereditaria. Y bueno, un ejemplo para aterrizar un poco esto son los grafos bipartitos, que ahí el conjunto minimal de subgrafos inducidos prohibidos serían todos los ciclos impares. ¿Y por qué estudiamos los grafos hereditarios? Bueno, primero porque son una clase que en verdad tiene un montón de grafos. Y además, cuando hacemos este tipo de algoritmos, borrar vértices es un paso que vamos a usar mucho tiempo. Entonces nos gustaría que las clases a las que lo usamos se sigan manteniendo la propiedad cuando borramos el vértice. Entonces, esto es justamente lo que queremos. Y un resultado importante para estas clases hereditarias, que al final esto dicta casi toda la investigación que se hace ahora, es que tenemos dos resultados, que para todo K mayor que 2 mayor o igual que 3 el K coloreo de grafos libres de H es NP completo, si es que o H contiene un ciclo o H contiene una garra inducida. Y esto ya me limita mucho qué tipo de H puedo prohibir. Y bueno, la garra es ese grafo. Porque al final, ahora lo único que me queda por determinar son grafos prohibidos que sean uniones de caminos disjuntas. Como uno puede intentar ver como qué tipo de grafos son los que no tienen ciclo o no tienen garra inducida y son exactamente eso. Y bueno, ¿qué sabemos sobre estos grafos? Bueno, acá tengo una tabla que acá nada más conviene fijarse en el 3 porque es el caso que vamos a trabajar durante esta presentación, que sabemos que es polinomial prohibiendo caminos de hasta largo 7.
Y para más que 7 no se sabe. Y tampoco se sabe si es que en algún momento hay un t tal que esto se vuelve NP completo. Entonces, es una pregunta muy importante en este área, es si es que en realidad existe algún t tal que si prohibimos el camino en t vértices, eso hace que el problema sea NP completo. Porque, por ejemplo, si uno se fija en estas demostraciones de los t 5 6 7 como que cada vez se hacen más largas y más complejas y uno diría como, ¿puedo seguir esto infinito? Y como hay una demostración de 80 páginas de que con 8 se tiene. ¿O existe algo tal vez un poco más simple que me diga que no se puede hasta todo T? Bueno, y ahora nos separamos un poco de los grafos hereditarios, porque como ya vimos, nada más nos quedan ese tipo de caminos. Entonces se pueden añadir otras condiciones para ver qué pasa. Como qué tan lejos están ciertas cosas de ser no NP completas, de eso poder ser hechas en tiempo polinomial. Y para eso podemos ver las condiciones de diámetro. Y bueno, para definir el diámetro de un grafo, primero tenemos que definir el largo de un camino, que un largo de un camino entre dos vértices es la cantidad de aristas que posee el camino que los une. O sea, no la cantidad de vértices, sino que la cantidad de aristas, para que ahí no haya confusión. Y la distancia entre dos vértices es el largo del camino más corto que lo une. Y finalmente el diámetro es la máxima distancia entre dos vértices del grafo. Y ahora voy a dar un ejemplo de los tipos de grafos que vamos a estudiar con estas condiciones de diámetro. Y lo primero van a ser las garras generalizadas, que vamos a decir un grafo K, superíndice L, sub R, es una garra con grado máximo R y con una arista subdividida L veces, que va a ser exactamente una arista, las otras no están subdivididas. Y acá puse un ejemplo para que se vea más claro, que acá el R sería 4 porque vemos que X1 tiene grado 4 y L es 1 ya que vemos que, ¿qué dice ahí? No alcanzo a ver, los números no se ven muy bien, pero claro, el X sub 4 está subdividida esa arista en dos partes. Ya. Bueno, y un resultado previo, y después vamos a ver cómo algo que hicimos a partir de eso, sobre este grafos con garras generalizadas prohibidas. Eh, bueno, primero con condiciones de diámetro, porque aplicando el teorema anterior, si es que no digo nada del diámetro, esto sería NP completo, porque tienen a la garra como su grafo inducido, ese grafo, entonces si prohíbo eso, igual prohíbo la garra que vimos antes, y se resuelve solo. Entonces, el resultado con condiciones de diámetro es el siguiente, que acá hay un typo que tengo que corregir que dice, para todo grafo, cada superíndice L, sub R, free, o sea que ese es el prohibido, con diámetro acotado por D. Ahí debería decir, no diámetro D. Se cumple lo siguiente. Esto es un paper de 2022, que lista 3 coloreo tine complejidad polinomial para el caso L igual a 1, R igual que 3 y D mayor que 3. O sea, esto está acotado por D, pero D es mayor que 3. Y tiene complejidad polinomial también cuando L es igual a 2, R es mayor que 2 y D es igual a 2. Y ahí sería, en realidad, ahí decir acotado es lo mismo que decir igual, porque si digo que está acotado por 2 tiene que ser 2 porque el caso uno es trivial. Y es NP completo cuando L es mayor que 2, R es mayor que 3 y D es mayor que 3. Entonces, em, ¿qué podemos decir aparte de esto? Que estos son unos nuevos resultados que hemos dado para este tipo de grafo, que para todo grafo, igual que antes, con diámetro de nuevo, acotado por D esta vez, como siempre, se cumple lo siguiente, que acá le pedimos una restricción adicional, pero agarramos muchos más casos que antes, que decimos tiene complejidad polinomial si es que L es mayor que 1, R es mayor que 3 y el diámetro, y acá ese D debería ser el diámetro del grafo, no la cota superior. El diámetro del grafo está acotado por 2L más 1. O sea, acá agarro muchos más casos, pero tengo que darle una cota inferior al diámetro. Acá el diámetro tiene que ser un poco más grande que el valor de L. Y en el otro caso, que es menor, es NP completo. Y
Me queda un caso crítico, que es igual a 2L más uno. Eh, Como justo la restricción no alcanza a cubrir ese caso, pero yo creo que igual debería ser NP completo. Así que ahí, no sé, está por determinarse. Em, ¿Qué más quería decir sobre esto? Ya. Y bueno, este paper que mencioné antes también tiene otros casos que también aplica a condiciones de diámetro, casos que ya se sabe que son NP completos, por ejemplo, restringir ciclos. En el caso de diámetro igual a 2 por ejemplo, todavía está abierto diámetro igual a 2 para grafos en general, pero eso todavía está muy lejos de se poder responderse. Pero algo que está más cerca sería prohibir triángulos. Si es que tengo diámetro 2 y prohíbo también triángulos, o sea, ciclos de 3 vértices. Eso es lo que estoy viendo ahora que se puede hacer. Y bueno, también el caso crítico 2L más 1. Ya. Em, ya, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. ¿Hay preguntas para Axel? Hola, gracias por la presentación. Una duda, Mm, ¿hay resultados sobre la cardinalidad de los conjuntos que hablas? O sea, si tengo n vértices y tengo alguna de esas condiciones, ujú. ¿sé cuántos hay que son tres coloreables? No, no. En toda la literatura no he visto nada sobre que se vea la cardinalidad como del conjunto. Yo creo que se podría, pero habría que sería como un resultado más combinatorial, que esto en realidad no usa mucho de ese tipo de técnicas. ¿Y cuál es la idea fundamental de por qué el 2L más uno es? La idea es que yo tengo que el diámetro es acotado. Entonces me ordeno el grafo partiendo como desde un vértice origen y digo todos los vértices que están a distancia D de ese. Tengo distancia uno, distancia 2, distancia 3, hasta distancia D porque es diámetro D. Y ahí tengo como mi grafo de alguna forma segmentado completamente. Y lo que yo quiero hacer es intentar encontrar esa, como, como intentar argumentar de que si no existe esa garra generalizada inducida, voy a tener una contradicción. Y como esa garra tiene una lista subdividida L veces, para yo poder encontrarla, si es que me paro como en la mitad del grafo, como si tengo un vértice que está como en un nivel por la mitad, digamos, entre el origen y el último punto, como si me paro en ese, tengo que poder ir la cantidad L para adelante para encontrar la garra inducida o la cantidad L para atrás. Entonces ahí está el 2L, como en cualquier lugar que me paro tengo L hacia adelante o L hacia atrás. Y el más 2 es porque básicamente en el argumento de contradicción necesito como un par de vértices extra para argumentar una cosa. Así que eso es la razón por qué existe eso. Tal vez que un poco en el aire, pero sería algo así más o menos. Una última pregunta, ¿y te Mm. sirve de algo que el grafo sea planar? ¿Sientes Eh, que adicionalmente el grafo es planar? para aplanar, creo que ya está resuelto para aplanar. Sí, como, bueno, está resuelto hasta... La verdad que no sabría responder eso así seguramente. Pero yo creo que si es que agrego planar debería ser mucho más fácil, pero no lo he visto. Gracias. Si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Ya. y ahora le damos el podio a Pablo Zúñiga.
Bueno, bueno, hola, 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 ¿qué tal? Ya. Bueno, hola, soy Pablo Zúñiga. Les voy a hablar un poquito de lo que estoy trabajando en mi tesis, conjunto de salida del campo libre gaussiano en RB. Así que empecemos. Bueno, este es el plan. Para empezar y motivar el estudio del campo libre gaussiano y de sus conjuntos de nivel, primero revisemos un caso particular que para la gente que ya pasó por simulación estocástica debería ser conocido. Y si no, me detienen nomás, si me puedo detener en algún detalle que no esté explícito. Entonces consideremos un movimiento browniano estándar, digamos, parte en cero. Consideremos el tiempo de salida de la banda menos AB, es decir, el primer tiempo cuando mi browniano toca menos A o toca B. Y voy a introducir una nueva notación que después me va a ayudar un poco a conectar el caso general con este caso particular. ¿Ya? Entonces defino A menos AB como el intervalo aleatorio 0 tau menos AB. ¿Ya? Entonces, observemos qué es lo que pasa. Bueno, tau menos AB es conocidamente un tiempo de parada para la filtración del browniano. Y la propiedad de Markov dice algo bien especial. En este dibujo, que es bien ilustrativo, podemos ver que el browniano admite la siguiente composición. Puedo escribir B, es decir, como mi browniano original con el que empecé, lo puedo descomponer en dos partes. En la parte verde, que es un B sub A menos AB, y otra parte que es B super A menos AB, y ahora explico qué son. El verde sería un proceso que coincide con mi browniano original, y cuando llega a mi barrera, que en este caso el dibujo es 2 y menos 1, en ese punto se congela, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la línea roja viene a ser un movimiento browniano que parte en tau menos AB en este tiempo, y esto tiene la ley de un movimiento browniano de nuevo, ¿ya? Es un browniano estándar que parte de nuevo, pero en otro tiempo. Y con estos elementos yo puedo decir que, bueno, mi browniano en azul es la suma de la... ¿Ya? Así que esta intuición es súper importante para lo que viene después, porque el campo libre gaussiano va a ser, anticipo, la generalización a cuando el tiempo ya ahora es d-dimensional. ¿Ok? Entonces vamos rápidamente. Entonces la pregunta ¿es posible generalizar estas nociones del tiempo unidimensional a uno d-dimensional? La respuesta es sí. Entonces les presento una definición rápida del campo libre gaussiano. El campo libre gaussiano se define como una distribución aleatoria, ¿ya? Una distribución que actúa sobre funciones continuas, tal que este proceso de acá, que lo pueden ver como las evaluaciones de eh, F en la distribución, eso es un proceso gaussiano, con esta función de covariance. Y G super D es la función de Green de mi dominio. Ya la función de Green, de nuevo, la gente que hace EDP, conoce mucho esa función. Así que esa es una definición rápida, y para que se queden tranquilos, esta cosa existe, hay varias construcciones que las puedo comentar si es que les surge la duda. ¿Ok? ¿Sí? Es un subconjunto de RD, sí. Sí. Ok, entonces tenemos la definición. Algunas observaciones muy breves. El movimiento browniano entonces es el GFF en el conjunto R+, ¿ya? Eso se puede verificar fácil.
El puente browniano en un intervalo de tiempo AB es el GFF en ese dominio temporal. Y ahora cuando el dominio es de dos dimensiones, ahora uno pierde algo que es bien fundamental, que pierde el hecho de que el GFF sea una función. ¿Ya? O sea, uno tiene que pagar el precio de cuando yo generalizo el tiempo a uno d-dimensional, con d mayor o igual que 2, entonces el GFF no me queda una función, es decir, no la puedo evaluar en un punto, no puedo decir el GFF acá vale esto, ¿ya? Y eso es culpa de la función de Green, ¿ya? O sea, la función de Green en una dimensión, para el browniano es t mínimo s, ¿ya? Pero en dimensión d mayor o igual que 2, en dimensión 2 es un logaritmo de un módulo, ¿cierto? Y en la diagonal eso explota. Y en dimensión d mayor o igual que 3, eso es 1 sobre la norma a la d menos 2 de la diferencia de x menos y. Entonces, de nuevo, explota la diagonal. No puedo entonces hablar del valor del browniano en un punto. ¿Ok? A ver, ¿cómo se ve esto? A pesar de que esto no sea una función, sí la puedo simular. Y la puedo simular, bueno, cuando tengo base ortonormal, uno se apoya en eso y uno obtiene algo como esto, ¿ya? Así que el objeto se ve como esto. O sea, si uno tratara de visualizar el GFF, debería verse como esto en dimensión 2 por si acaso, ¿ya? Como una, no sé, no sé cómo describirlo, es como una alfombra muy puntiaguda, ¿ya? O una sábana browniana, ¿ya? No, es como una manera de verlo. ¿Ok? Entonces ahora quiero pasar a la propiedad de Markov, porque para este objeto que, si bien es d-dimensional, la propiedad de Markov hay que pensarla como un concepto bastante más general, que es que el proceso de alguna manera como que tiene memoria corta. O sea, en realidad no le interesa tanto como pasado completo, sino que le interesa un instante en particular. Y en este caso, como el tiempo es d-dimensional, en realidad le interesa solo un borde. Entonces, en este caso, tenemos una propiedad de Markov débil para el GFF que dice lo siguiente. Si yo me doy un conjunto cerrado y determinista, entonces yo puedo encontrar una descomposición de mi GFF que cumple lo siguiente. Mi GFF es, mi GFF es la suma de estas dos distribuciones. Estas distribuciones son independientes. Phi sub c es una función armónica en el complemento de c. Y phi super c es un GFF en D sin C. Entonces yo quiero que ahora conectemos con la intuición que les di al inicio del movimiento browniano. Porque el movimiento browniano yo lo pude descomponer en dos partes independientes. Este vendría a jugar el rol de el B sub el conjunto, porque me queda una función armónica que en R son funciones constantes esencialmente, ¿ya? Y la parte que es phi super c sería el browniano que viene después en el complemento de mi conjunto, ¿ok? También puedo anunciar una propiedad Markov fuerte, ¿ya? Y ahora introduzco de manera rápida lo que sería un conjunto de paradas. De nuevo, la gente que ya dio un curso de Markov o de simulación debería conocer esta noción. Ahora yo generalizo lo que es un tiempo de parada a un conjunto de paradas. Y un conjunto de parada para el GFF va a ser un conjunto tal que si yo me pregunto por el evento, ojo que es un conjunto aleatorio, si yo me pregunto por el evento de que A está contenido en C, eso yo lo puedo conocer con la información que me da el GFF hasta este tiempo C, que es un conjunto. ¿Ok? Y esto, lo que está ahí, entre paréntesis, esto es cercano a la filtración natural del GFF. ¿Ok? Y con esto puedo enunciar la propiedad de Markov fuerte, que es casi exactamente lo mismo que la propiedad de Markov débil, salvo que ahora tengo un conjunto de parada, es decir, es un conjunto aleatorio. Yo puedo decir que existen distribuciones aleatorias phi sub A y phi super A, tales que cuando miro el GFF con la ley condicional en el valor de A, entonces tengo esencialmente la propiedad de Markov. ¿Ok? Y la intuición es la misma, ¿ya? Entonces aquí sí es más apropiado aterrizar este al caso que les presenté al inicio, porque claro, bueno, este sería el B super mi conjunto, el B sub mi conjunto, pero ahora estamos en el GFF. Entonces, a ver, ¿qué viene después? Ya. Entonces, cuando uno tiene un browniano, lo natural es preguntarse por tiempos de parada, por ejemplo, cuando sale de una banda,
cuando llega a un cierto nivel. En el GIF podemos hacer lo mismo, pero requiere un poco más de trabajo. ¿Y por qué? Entonces les presento la definición del conjunto a dos valores, que viene a ser el análogo d-dimensional del tiempo de salida de un browniano de la banda menos AB. Entonces tengo dos números positivos, el conjunto a dos valores del GIF de A y B se define como el conjunto de parada A menos AB que satisface lo siguiente. ¿Ya? Esto se ve un poco abstracto, pero recuerden que esta es la parte armónica de mi descomposición markoviana. Y lo que yo le pido a mi descomposición markoviana en el complemento del conjunto es que valga o menos A o B. Y si se recuerdan, en el caso particular del browniano unidimensional, yo le pido al browniano que se congele en menos A o en B, dependiendo de cuál sea el primero al que llega. Ahora, la definición esa es un poco técnica, pero la heurística es la siguiente. Para yo determinar si un punto está dentro del conjunto A menos AB, la intuición es la siguiente. Si tienen un GFF, por ejemplo, en este circulito, imagínense que el borde es como el tiempo igual a cero. Entonces, para yo determinar si un punto aquí adentro está en mi conjunto A menos AB, entonces yo debo ser capaz de encontrar, y muy entre comillas, encontrar un camino que conecte mi punto con el borde tal que el campo libre gaussiano se mantenga en este intervalo. Dicho de otro modo, si mi punto no satisface esta propiedad, o sea, si no soy capaz de encontrar este punto, tengo que haber pasado por menos A y por lo tanto no es como la primera vez que salí de la banda. ¿Ya? Así que eso, espero que se recuerden de la intuición. ¿Y cómo se ven estas cosas cuando uno las simula en el computador? Bueno, se ven cosas como esto, ¿ya? Algo bien artístico. Ese sería un conjunto, el conjunto A menos pi, pi, ¿ya? Otro ejemplo sería el conjunto A menos pi medios, que, bueno, hay ligeras diferencias que uno puede demostrar respecto de cómo, qué tan grueso es el conjunto, depende del ancho de como la banda que estoy mirando. Para, para esos parámetros en particular es un caso un poco límite. Entonces, por eso el conjunto se ve tan flaquito, ¿ya? El conjunto es como lo negro, ¿ya? El A menos AB es lo negro que se ve acá. Y los clusters, los blancos, son donde mi GFF salió por A, por menos A o por B. ¿Ok? Entonces son dos ejemplos para que veamos un poco cómo se ven estas cosas. Y ahora vamos con lo más importante de lo que quiero decirles acá. La existencia de los two-valued sets, ya, o sea, los conjuntos a dos valores, no es una pregunta sencilla. En dimensión 1 es simplemente ese conjunto que les marqué ahí. ¿Ya? Es simplemente ese conjunto. En dimensión 2 es posible construir A menos AB cuando uno tiene la restricción de que A más B es mayor o igual que pi. ¿Ya? ¿Por qué esa restricción? Bueno, uno lo puede ver en relación a como cuánto fluctúa mi GFF. O sea, mi GFF fluctúa tanto que no soy capaz de entrar al conjunto sin haber sobrepasado el valor de pi. Hay que verlo como desde ese punto de vista. Y en dimensión d mayor o igual que 3 no se sabe nada sobre los two-valued sets. ¿Ya? Ni siquiera se sabe si existen, cualquiera que sean los valores de ahí. Entonces ahí es donde ya entra mi trabajo de tesis. Entonces ahora, para cerrar, les digo, en mi trabajo de tesis pretendemos hacer varias cosas. La primera y la que hemos estado intentando hasta la fecha sin éxito es probar de que two-valued sets no existen en d mayor o igual que 3. ¿Ya? Para eso tenemos ciertos esquemas de demostración, pero las cosas son complicadas en dimensiones altas. Segundo, probar la conjetura de la no existencia de los first passage sets, que no lo he definido, están muy brevemente ahí, son los análogos o sea, pueden verse como análogos de los two-valued sets cuando tengo una sola banda. ¿Ya? En D mayor o igual que 7. Por otro lado, construir los first passage sets en las dimensiones intermedias, ¿ya? Porque los first passage sets también se pueden construir en dimensión 2. Y entre otras cosas, me refiero a estudiar, bueno, hay una nueva noción que Pablo y Abelio introdujeron que es el Boundary Connected Components, que es una nueva operación sobre conjuntos que
debe tener propiedades interesantes y nos debe aportar herramientas o facilitar la manera de enunciar resultados sobre el Gaussian Free Field. ¿Ya? Así que eso fue todo. Gracias por su atención. Una pregunta para Pablo. ¿Cachai que cuando mostráis el browniano y veíais que era la suma como de la parte inferior y la parte superior, te queda como un pedazo de recta y después te queda otro. En el caso como en dimensión 2 es como cortar un pedazo de la alfombra, como algo así. O sea, mira, uno tiene lo siguiente. Como, por ejemplo, si tomáis un GFF acá, que sería una sábana muy puntiaguda acá, entonces puedo darle sentido a cuando el GFF sale de una banda menos AB. Y me van a quedar como clusters, ¿cierto? Adentro, donde esta cosa salió como por menos A en esta zona, o por B en esta zona, o por menos A acá, etcétera. ¿Ya? Que es como la figura que habíamos visto. Y en este caso, lo que voy a pintar en color, de hecho, muy buen color. Lo que voy a pintar en verde es el análogo dos-dimensional de lo que está en la figura. ¿Ya? ¿Cierto? Un poco, sí, 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 sí. Sí, y es como eso, y bueno, si quieres como que aquí pones una tapa verde, ¿ya? Y de nuevo, y aquí dentro, y dentro de los clusters, como que ahí viene la parte roja, como que ahí va a tener el GFF en el complemento de mi conjunto. Eso es lo que pasa. Ya, ¿Sí? vale. Eso. ¿Alguna otra duda? Que en la parte verde, o sea, ese GFF, lo que te queda en la parte verde, ahora sí sigue siendo función. O sea, ahora sí es función, ¿o no? Porque habéis dicho que Sí, no era función, pero después sí, como que la verdad. sí. Acá, o sea, lo que es función es como la parte, a ver, lo que es función es lo que está en el complemento del conjunto de nivel, ¿ya? Porque lo que está acá, si lo miráis como GFF, acá esto te queda distribución, pero cuando es función cuando estás acá, cuando estás solamente acá, ¿ya? Y eso no, eso tampoco es muy directo, ¿ya? O sea, Fuerte. en realidad lo que uno demuestra es que en el complemento esta descomposición posee una modificación continua armónica, ¿ya? Ya, Pero no es directamente una función, ¿ya? está heavy. O sea, hay hartos detalles técnicos igual que están ocultos, pero Gracias, Pablo. eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Entonces agradecemos de nuevo a Pablo. Y le damos la palabra a Mariano Yancamán. ¿Mm? ¿Cómo usa esta cosa? No sé, te lo pones en el bolsillo y te lo cuelgas en la polera. Ah, por ahí. Voy a dar la mano nomás. No, sí, tengo que tirar el celular. ¿Me escucha bien? Ya, Ahí debería funcionar el micrófono. es verdad. Ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Mariano Yancamán y voy a presentar sobre mi tema de tesis, cuyo nombre tentativo es Extensiones del algoritmo ranking para problemas de emparejamiento en línea en grafos bipartitos. Mi profesor guía es José Soto. Bueno, primero quiero empezar a hablar un poco sobre los algoritmos y problemas offline y online. Entonces, la mayoría, casi todos los problemas que estudiamos durante la carrera son problemas offline, en el sentido de que
un problema se puede evaluar en diferentes instancias o en diferentes inputs, y en un problema offline o fuera de línea, el input es conocido desde un principio, completamente. ¿Ya? Entonces, un ejemplo relevante para lo que estamos haciendo ahora es el problema de emparejamiento máximo en un grafo dado. Entonces, el problema nos da un grafo y con todo el conocimiento de todo el grafo y todas las aristas, buscamos un matching máximo, de tamaño de cardinalidad máxima. Entonces, en este tipo de problemas, uno nos suele interesar la complejidad, tanto en espacio como en tiempo, de los algoritmos que diseñamos. Pero en un problema en línea o online, la diferencia es que ahora el input viene en partes discretas. Entonces, en tiempo real se nos revelan partes de la instancia del problema. Y nosotros debemos tomar decisiones o diseñar algoritmos que tomen decisiones que van a tener que actuar con información incompleta. Y por lo tanto van a tomar decisiones malas y van a tomar decisiones que van a ser perjudiciales a la larga. Entonces, en un problema online, nunca vamos a obtener una función objetivo tan alta como en un problema offline. Y más que complejidad, nos interesa diseñar algoritmos que se puedan tomar decisiones inteligentes con esta información incompleta, que la puedan considerar. Entonces, un ejemplo importante que estamos tratando es el problema de emparejamiento en línea, en un grafo bipartito. Entonces, sea un grafo bipartito con lados L y R, y sea pi un orden de llegada o una permutación del lado derecho de R. Entonces, al comenzar el algoritmo, solo se conoce L, y no se conoce nada de pi, ni de R, ni de las aristas. Y cuando empieza el problema, nos llega el primer vértice y nos revela sus aristas, todas las aristas incidentes a él. Y tenemos que en ese momento elegir si emparejar este vértice que llegó, J, digamos, a algún vecino o si dejarlo libre. Y esta decisión es irrevocable, es decir, una vez que se agrega una arista al matching, está para siempre, y si no le emparejamos al J, queda sin pareja para siempre. Y el objetivo entonces es maximizar el tamaño del matching resultante después de que llega todo el matching, todo el lado derecho. Entonces, damos un ejemplo, digamos, el lado izquierdo aparte, lo conocemos, son dos vértices, y el lado derecho no sabemos nada. Llega el primer vértice y nos dice ya, soy vecino de los dos. Entonces, hasta este punto, los dos vértices del lado izquierdo son totalmente indistinguibles para nosotros, ¿cierto? No hay ninguna forma de diferenciarlos. Entonces, digamos ya, emparejémoslo al de abajo. Y llegó el siguiente y nos dice, mi único vecino es el que acabáis de usar. Entonces, este vértice ya no se puede emparejar. Entonces, si bien en este grafo completo el matching máximo era de tamaño 2, llegamos a uno de 1 nomás. Entonces, bueno, este tipo de problemas son muy relevantes cuando, por ejemplo, hay problemas donde nos llegan clientes y queremos asignarles en tiempo real objetos que venderles, o tal vez en el caso de un sistema de streaming que tenemos que asignar que tenemos que asignar peticiones a servidores, o se estudia también mucho para la ¿cómo se llama? Localización o allocation de publicidad, de ads. Hay varias variaciones de este problema, por ejemplo, una que se llama AdWords, donde la idea es como asignarle a personas que llegan a una página web, asignarle publicidad. Y la idea es como maximizar la cantidad de publicidad que se puede mostrar, o la cantidad digamos, de plata que se gasta en publicidad. Entonces, para este tipo de problemas, la métrica relevante que se suele usar es lo que llamamos la tasa competitiva. Entonces, sea a un algoritmo para un problema de online, de maximización en particular. Entonces, decimos que este algoritmo, bueno, sea A de I el valor que alcanza este algoritmo en una instancia. Si el algoritmo tuviese aleatoriedad, esto es una variable aleatoria, ¿cierto? Y sea opt de I el valor máximo posible alcanzado en la instancia I, que es determinista, ¿cierto? Da una instancia. Entonces decimos que este algoritmo A alcanza una tasa competitiva de alfa, o que es alfa competitivo, si para toda instancia I el algoritmo alcanza una fracción alfa del óptimo. Bueno, y si es aleatorio, es la esperanza. Esto es una noción del peor caso posible, ¿cierto? De hecho, también se suele conocer mucho como una noción adversarial, porque se puede interpretar como que nosotros damos un algoritmo y un adversario conoce todo nuestro código del algoritmo y diseña un grafo para el peor caso posible. Y bueno, también así, ya. Ya, bueno, entonces esa es la definición de esa competitiva. En el caso particular de un grafo, el óptimo siempre va a ser nu de G, que es el número de matching, porque siempre es posible asignar las parejas perfectas para llegar justo al mayor matching posible. Entonces, bueno, y entonces un algoritmo para el problema de emparejamiento en línea es alfa competitivo, o alcanza una tasa competitiva de alfa si su esperanza, la esperanza del tamaño del matching construido es mayor o igual a alfa en nu de G. También importante anotar acá que la instancia de este problema es G junto con el orden de llegada. Hay variaciones donde el orden de llegada puede estar al azar, hay variaciones donde el grafo en sí es al azar, pero nos estamos enfocando en la variación donde G y pi están fijos desde un principio. Y la instancia I en este caso es G, pi. Entonces veamos algunos algoritmos. Primero, un lema. Esto es algo bien fácil de verificar. Si tenemos un matching que es maximal, o sea que no se puede aumentar agregando aristas,
entonces, maximal para la inclusión, digamos. Entonces, su tamaño es al menos la mitad de nu. Esto es bien fácil de verificar. Y eso nos dice entonces que si tuviésemos un algoritmo que llamamos greedy, cualquier algoritmo greedy, que siempre que llegue un vértice lo empareja cuando sea posible, y si no es posible lo deja libre, entonces greedy siempre va a resultar un match maximal, porque supongamos que queda una lista al final, significa que quedó un vértice J con un vecino libre, y cuando hubiese llegado el J se hubiese emparejado al I, o a otro vértice. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, cualquier algoritmo greedy siempre alcanza un medio de competitividad. Entonces, un medio muy fácil de llegar. Ahora, ningún algoritmo determinista puede superar en un medio. Los algoritmos deterministas son muy malos. Y eso es por la misma definición de esto, de la tasa competitiva. Porque dado, si el adversario conoce todas las decisiones deterministas que vamos a tomar, siempre se puede construir un grafo que es horrible para ese algoritmo. Entonces, los deterministas nunca funcionan bien. Pensemos en uno random ahora. Un algoritmo random, digamos, simplón, naive. Entonces, un algoritmo que cuando llega un vértice nuevo, simplemente elige un vecino al azar disponible y lo empareja. Este algoritmo tampoco logra superar un medio. Y el contraejemplo de este grafo, donde se tiene un grafo bipartido, hay parejas de uno en uno, entonces nu es el tamaño de los dos lados, y además se tiene un clique, es decir, un clique bipartido, un grafo completo bipartido entre la parte superior del lado derecho y la parte inferior del lado izquierdo. Y la idea de por qué esto no funciona mal, este random, es porque cuando lleguen los primeros vértices, tienen un vecino bueno acá, que es como la elección correcta, pero tienen n medios vecinos malos acá. Y van a siempre tener que elegir acá. Y luego cuando llegan a la segunda mitad, van a todos estar la mayoría ocupados y va a dar un resultado muy mal. Entonces, bueno, la aleatoriedad aquí no nos ayuda a mejorar un medio. Entonces, ¿cómo se puede mejorar un medio? De aquí entra el algoritmo ranking. Este algoritmo fue introducido por Karl Vassilani Vassilani, son dos hermanos, eh, en 1990. De hecho, esto es un otro ejemplo de algo que se estudió simplemente por interés académico y que después tuvo aplicaciones en casos cuando empezó a ver todo lo de internet y streaming y muchas cosas, y publicidad y todo. Entonces, el algoritmo hace lo siguiente. Cuando empieza el algoritmo, elige un ranking o una permutación o un ordenamiento del lado izquierdo, del lado conocido. Se ordena los vértices de L de alguna forma aleatoria. Y luego, cuando recibe un vértice nuevo, simplemente lo empareja a su vecino de menor ranking que esté disponible. Entonces, este es un algoritmo greedy, inmediatamente alcanza un medio, porque siempre que sea posible emparejarlo, empareja. Pero sorprendentemente alcanza 1 menos 1 partido por ahí. Y eso es algo que encuentro bien impresionante porque a simple vista es muy parecido al random que vimos antes, porque cada elección es aleatoria, en algún sentido, pero ahora las elecciones están correlacionadas, ¿cierto? Y el hecho de que todas las elecciones se ciñan al mismo ranking mejora la tasa mucho, hasta 0,63 en vez de 0,5. Bueno, de alguna forma equivalente es que cada vértice elige una variable aleatoria I y D, digamos uniforme 0,1, y luego cuando llega un vértice se empareja a su vecino con menor valor. Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero dar bueno, algo que quiero notar es que si bien esta demostración se dio, o sea, este resultado se detuvo en 1990, la demostración original que dan KBB es muy complicada, son como 18 páginas y son súper engorrosas y muy difíciles de entender. Y durante los 30 años siguientes se han dado varias demostraciones mucho más simples y mucho más elegantes, digamos. Y quiero dar un pequeño boceto de una demostración que se dio en 2013, que usa un esquema primal dual. Y es relevante porque así estamos abordando la pregunta de investigación que voy a ver después. Entonces, consideremos la relajación LP del problema de emparejamiento máximo. Entonces, ahora tenemos una variable XC por cada arista. En el problema de emparejamiento de verdad entero, la variable X es binaria, ¿cierto? Y vale 1 si la arista está en matching y 0 si no. Entonces, y la restricción indica esta restricción que dice que es un matching. Y la función objetivo es la suma de las variables. Relajamos eso y las variables ahora son mayor o iguales a 0. Entonces, esta es la relajación lineal. Esto es un problema lineal clásico, tiene un dual. Su dual ahora, hay una variable por cada vértice. Y con el grafo bipartito, separamos las variables para el lado izquierdo en alfa y y las del lado derecho en beta. Y ya. Pero lo importante entonces ahora es que tenemos un dual donde bueno, la función objetivo es la suma de las variables y tenemos una variable por vértice. Y el objetivo bueno, y la demostración lo que hace es lo siguiente. Tomo un f, en tercero y uno, y la idea es construir en línea y paralelamente a una ejecución del algoritmo ranking un vector dual aleatorio, este vector alfa beta. Tal que si alfa barra beta barra es su vector esperanza, entonces ese vector es defactible, es decir, cumple estas restricciones. Y además tiene esa restricción, que su función objetivo está acotada por un factor de f a la menos 1 del tamaño del algoritmo que logra, del matching que logra ranking, de la esperanza del algoritmo del matching que logra ranking. Y si es posible construir tal vector para ese f, entonces ranking es f competitivo.
porque por esta cadena de desigualdades. Primero, nu es menor o igual al máximo de P, porque P es una relajación lineal. Por dualidad fuerte es igual al mínimo de D, que es su dual. Como este vector es factible, entonces su suma, que es la función objetivo, es mayor o igual al mínimo. Y por esa desigualdad se tiene esta otra cosa. Y luego vemos los dos izquierdos, pasamos el F para allá y tenemos la F competitividad del algoritmo ranking. Y bueno, si a alguien le interesa dónde viene en 1 menos 1 partido por E, es porque demuestran la construcción depende de una función G, y se demuestra que esta condición se cumple. Si es una condición suficiente para que esto se cumpla, es que existe este G que cumple esta ecuación diferencial. Y el mayor F para que exista este G es 1 menos 1 partido por E con este G, el exponencial de I menos 1. Entonces, es simplemente para dar, esta es la parte importante de esta noción de acá, que relaciona las nociones de dualidad y de factibilidad dual con la grasa competitiva. Entonces, para empezar a hablar un poco de lo que estamos estudiando, hay que empezar a hablar un poquito de caminos aumentantes. Dado un grafo G y un matching M, un camino aumentante es un camino cuyos extremos están sin emparejar, como en el lado de la izquierda, y sus aristas se alternan entre estar dentro y fuera de M. Y la gracia de un camino aumentante, el motivo por el que son útiles, es porque podemos aumentar el matching a lo largo de este camino, ¿cierto? Podemos invertir la pertenencia de las aristas del grafo, del camino. Si una arista del camino está en el matching, la sacamos, y si no está en el matching, la agregamos. Y esto siempre resulta en un matching que tiene una arista más que la original. Entonces, el problema que estamos estudiando es el siguiente. El mismo setup que el problema original, tenemos un grafo bipartito, se conoce el lado izquierdo, el lado derecho no se conoce, pero llega de forma online. Pero ahora, cada vez que haya un vértice J, se puede emparejar directamente o puede aumentarse a lo largo de un camino de largo 3. Me hago un ejemplo primero. El mismo ejemplo anterior, tenemos los dos lados izquierdos, el lado derecho no conocemos nada. Llega el primero, le emparejamos al de abajo. Llega el segundo. Ahora, en el problema original no podíamos emparejar nada acá, pero ahora tenemos un camino de largo 3 acá. Se pueden matar la lista del medio y usamos las otras dos. Entonces ahora llegamos a un matching máximo en este problema. Entonces este es el problema que estamos estudiando. Y la idea es, cuando llega un vértice J, se puede agregar, emparejar directamente ahí, o se puede aumentar a lo largo de un camino J y BA, ¿cierto? Entonces tiene que estar la lista IB, y la quitamos, y agregamos la lista JI y la lista BA. Y bueno, entonces, un par de resultados análogos a los que vimos antes. El resultado anterior como de una aproximación, un medio de nu, era bien fácil de ver. Este resultado es harto más interesante, que dice que si un matching es maximal y no tiene caminos aumentantes de largo 3, entonces es 2/3 de nu en tamaño. Y si a alguien le interesa, si no tiene ese camino de largo 5, es 3/4, de largo 7 es 4/5, va así, como n partido por n más 1. Y la lógica, bueno, entonces ahora pensemos en un algoritmo greedy 3, que cada vez que llega un vértice lo empareja ya sea directamente con caminos de largo 3. Entonces, bueno, ahora en un lema, greedy 3 resulta en un matching maximal y sin caminos de largo 3. Ahora esto no es tan directo como el caso anterior, pero como tenemos el lema anterior y este lema junto, dice que greedy 3 alcanza una tasa competitiva de 2/3, que ya es mayor que 1 menos 1 partido de n, que es como 0,63. Y esto ya es 66. Entonces, ya superamos el 1 menos 1 partido para e, y la idea sería superar el 2/3 de alguna forma. Y bueno, el lema no es tan inmediato porque supongamos que, pero intentamos demostrar por contradicción, digamos que greedy 3 termina y hay un camino largo 3, un camino aumentante de largo 3. Entonces, el razonamiento que habíamos hecho antes era que este camino significaba que cuando hubiese llegado como J, el extremo del camino, se hubiese emparejado a lo largo de ese camino. Pero ahora no es posible, ahora no necesariamente pasa eso, porque puede ser que esa arista no esté cuando llega J, ¿cierto? Se puede ser que al momento de llegar J ese camino no existía y no lo puede haber tomado. Y después esa arista apareció y el camino apareció al final, pero no pudo haberse emparejado a J porque llegó después. Entonces hay que hacer un poco de razonamiento hacia atrás. Se puede demostrar, pero es un poco más engorroso. Y bueno, la pregunta de investigación, la primera pregunta de investigación que estamos viendo es: ¿es posible diseñar un buen algoritmo para este nuevo problema en el espíritu de ranking? ¿Ya? El algoritmo que estoy estudiando, que propuse, que estamos viendo si se puede, estoy llamando ranking SAP. SAP es corto para Shortest Augmenting Path, que es un término que se usa en otro tipo de algoritmos, pero me lo robé para esto. Y la idea es que inicializar, elegir un ranking igual que el problema original, y cuando llega un vértice nuevo, primero ve si tiene una versión disponible y lo empareja, y si no tiene versión disponible, busca camino de largo 3. Y lo ordena de forma lexicográfica, porque un camino de largo 3 tiene dos vértices en el lado izquierdo, se tiene dos vértices con ranking. Entonces toma esos dos vértices y los ordena de alguna forma y elige el que tenga lexicográficamente menor ranking. Es SAP Short Submitting Path porque prioriza los caminos de largo 1. Y después, si no hay camino de largo 1, busca uno de largo 3. En experimentos numéricos, este algoritmo alcanza error de 0,81.
en los grafos donde ranking se desempeña peor. Hay algunos grafos donde ranking se desempeña muy cerca de 1 - 1 partido, por E, alrededor de 0,62 o 0,615. Y en esos grafos ranking sub actúa como 0,81. Entonces, eso es un indicador de que es un buen algoritmo, pero no tenemos ningún resultado formal y además no hay ninguna garantía de que los grafos malos para ranking también sean malos para ranking interesado. Entonces, es como para guiarse nomás, pero no es específico. Y ahí estamos entonces. Entonces, el primer resultado que estamos tratando de hacer ahora es demostrar que ranking SAP es 2/3 más epsilon competitivo. Es decir, que vence 2/3 por algo, por lo que sea. Y una vez que tengamos eso, se puede subir subiendo esa cuota o explorar otros problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si se permiten camiones de algo 5 ahora? O tal vez lo que yo encuentro más interesante es un problema amortizado. Y un problema amortizado se refiere a que en cada paso nos dan algún tipo de presupuesto. Por ejemplo, en este caso sería como el número de cambios que podemos hacer de vértices. Y entonces podemos como ahorrarnos cambios para después. Y eso puede ser más aplicado porque tal vez nos dice que tenemos presupuesto por tiempo, ¿cierto? Como cada día podemos gastar cierta cantidad de plata, o cada vez que nos dé un cliente nos pague, podemos gastar esa plata para hacer un cambio. Entonces, pero son varios tipos de problemas que se pueden estudiar. Pero la parte importante que estamos haciendo ahora es mejorar el 2/3. Y eso es todo. ¿Tengo la tiempo? ¿Hay dudas para Mariano? Gracias, Mariano. Yo tenía una pregunta. ¿La esperanza puede considerar, la esperanza en la definición de... ¿Eso puede considerar también que el pi sea aleatorio? ¿Que la permutación sea Esos aleatoria? son tipos distintos de problemas, porque hay un survey bien bueno que explica todos los tipos de problemas. Y hay variaciones tanto como en el problema como tal, donde uno se agregan presupuestos, se agregan pesos, lo que sea. Y cada uno de esos problemas además puede tener varianza en el input. Y el input que estamos viendo acá es el input adversarial, que es el peor caso posible. No, mentira, el peor caso posible es donde, además de conocer todo el código, el adversario conoce todas nuestras divisiones aleatorias. Y ese caso, en verdad, es fome de estudiar porque es igual un medio todo, porque nos puede estar perfectamente diseñando un grafo horrible para cualquier algoritmo aleatorio. Pero entonces, el caso más débil, aparte de eso, es el adversarial. El, caso el peor caso posible es el adversarial, donde el grafo está fijo desde un principio. Y después hay casos donde el grafo es una distribución aleatoria, donde las aristas tienen cierta distribución. Y después hay casos donde el grafo está fijo, pero el orden de llegada no, el orden de llegada es aleatorio. Y en ese caso, ¿cuánto es? y en ese caso, la esperanza acá es sobre el orden de llegada también. Es sobre la aleatoriedad del algoritmo y la del orden de llegada. ¿Y ahí el alfa cuánto es? Eh, En ese caso es... También está todo en la survey, no me acuerdo exactamente, pero se pueden extender fácil el ranking para lograr 1 - 1 partido por E. Y hay resultados de que creo que en ese caso era como, hay un resultado que es máximo 0,70 o 0,75 por ahí. Y está abierta la pregunta de hasta dónde se puede llegar con ese tipo de problemas. ¿Y hay cotas superiores sobre esto? El mismo KBD demuestra que ranking es el mejor algoritmo para este problema original. Con orden, digamos, orden 1 partido por n, o n el tamaño del grafo. Entonces, para un grafo muy grande, este es el mejor caso algoritmo posible. Y eso solo uno puede poner, solo para entender si entendí bien el problema, uno puede poner aristas solo cuando aparece el vértice o podría poner una arista después de que apareció el vértice. No, solo cuando llega el vértice. El grafo está fijo desde un principio y cuando llega un vértice revela todas sus aristas. Entonces, sí. Y este sirve siempre cuando tengo dos conjuntos, no cuando voy sacando. ¿Qué pasa cuando voy haciendo aparecer el grafo de a vértice por vértice? Eso es otro caso, se llama Fully Online. También hay literatura sobre eso, no lo he estudiado muy poco. Pero hay resultados sobre eso y de hecho el mismo José de Soto me hace una tesis que hizo con otro alumno que era en 2014 donde estudia el caso Fully Online. Y es efectivamente eso, pues es un grafo no necesariamente bipartito ahora y los vértices llegan en cualquier orden, llegan de ambos lados, pues, si fuera bipartito. Pero eso no lo he estudiado yo por mi cuenta. Ya quizás la última. ¿Y si le ponéis peso a las aristas? Eh, Uno quiere hacer un matching utilizando el Eso se peso. llama, originalmente tenía un slide explicando eso y yo la quité por el tiempo, pero eso se llama creo que display ads. Y la lógica es que las aristas tienen peso y cada vértice del lado izquierdo tiene una capacidad de aristas que puede recibir. Y la idea ahí sería maximizar el número de matching con aristas. Y también con ranking se puede extender a llegar a 1 - 1 partido por E y también hay resultados como de cotas superiores y cotas inferiores, pero no, también es una pregunta abierta. Gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces agradecemos a Mariano.
Y le damos el escenario a Félix Brockering. Sale esta cosa. Sale esta cosa. Ashira. Se le está ganando la mano. ¿Cómo? ¿Te gustaría como ver un corto? Ya. Sí, pues viene con la temática. Pues. Esta no era, pues, weón. Pero estaba. ¿Parto nomás, Seba? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Pablo, a Mariano y a Axel por sus presentaciones de antes. Yo soy Félix y les voy a contar sobre mi trabajo junto a Sebastián Donoso y Rodolfo Gutiérrez, que hasta ahora se llama Tameness de sustituciones de episodio. Probablemente se termine llamando contribuciones a la Tameness de sistemas de sustituciones de episodio, pero veamos qué sucede. Primero, para enmarcar este problema, se enmarca en algo que se llama sistemas que preservan una medida. ¿Cómo definimos un sistema que preserva una medida? Un sistema que preserva una medida es una cuatrotupla x f mu t, donde la primera parte, x f mu, es un espacio de probabilidad. O sea, tenemos un espacio, una sigma alfa y una medida de probabilidad. Y la segunda parte, que es este t, es una transformación de t de x en x, medible, y de hecho usualmente vamos a tomar invertible, que me preserva la medida. ¿A qué nos referimos con que preserva la medida? A que si yo agarro un conjunto A medible, me pregunto quiénes están allá, o sea, la medida de ese conjunto es la misma de quienes como que llegaron a él. ¿Sí? De esta manera lo que me dice esto es que mi transformación T no me genera, elimina masa. Como que solo me la está revolviendo, me la está mezclando. Un ejemplo muy usual y muy simpático son las traslaciones de grupo. ¿Sí? Y aquí va a haber un poco de nomenclatura media densa, pero vamos lentito. Vamos a tener ahora este tipo de cuatro tuplas, donde G va a ser un grupo topológico al menos localmente compacto. Grupo topológico, que todos recuerdan de la presentación de mi amigo, era un grupo donde la operación del grupo y la inversión son continuas. Vamos a pedir que además sea al menos localmente compacto. DG va a ser su sigma álgebra de Borel, 0 atado, y M va a ser su medida de Haar. Y esto piensen lo que es como la medida de Lebesgue de los grupos. O sea, es la única medida que es invariante a la traslación. Recuerdan que la de Lebesgue era invariante a la traslación. Esta misma, pero la traslación es la traslación del grupo. ¿Sí? Además, T de G, T sub G, va a ser simplemente ir trasladando los elementos del grupo por otro elemento que... ¿Sí? O sea, verdaderamente como el ejemplo más simplecito que se nos podría ocurrir, porque vamos a agarrar un grupo y vamos a ir como moviéndonos en el grupo. Y como el grupo es compacto, vamos a ir como volviendo, vamos a ir recurriendo, van a pasar cosas, ¿sí? Como bondades de las traslaciones de grupo es que primero eso, los puntos como que se van moviendo a la par, porque estamos multiplicando por la misma cosita, pueden pensarlo así. Las cosas no se mezclan de una manera muy desordenada, conjuntos distintos terminan siendo asintóticamente independientes, como que en el infinito se terminan separando. Traslaciones de grupos son en verdad muy bonitas. Pero aquí no todo es bonito, y yo estoy tratando de que se llaman sistemas simbólicos, que se enmarcan en lo siguiente. Vamos a considerar un alfabeto fluido. ¿Sí? Va a ser un conjunto de D letras, que bueno, en este caso D más 1, que en general vamos a considerar como los números, del 0 al... Y vamos a considerar A a la Z como las secuencias bi-infinitas de estas letras. ¿Sí? O sea, aquí van a ser como, pueden pensarlo como una tupla con Z coordenadas, pero es una secuencia, es una palabra infinita hacia ambos lados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar su sigma álgebra producto. Aquí bueno, la sigma álgebra producto de la sigma álgebra discreta, o sea, de las partes. Y no lo puse, pero también vamos a tomar una medida producto de una medida ¿cómo se llama? En el alfabeto normalito. Y vamos a considerar lo que llamamos el shift. ¿Y qué es el shift? Es literalmente agarrar una palabra y como que shiftearla a la izquierda. ¿Sí? Vamos a tomar una palabra, como ven acá, y la vamos a llevar a la palabra donde ahora el índice está corrido. Si lo vemos aquí abajo, y si esta coma como que indica dónde está, lo que estamos haciendo es correr toda esta palabra uno hacia la izquierda. ¿Lo ven? Como que este uno pasa para acá. Este otro uno pasó para allá. Corrí toda la palabra hacia la izquierda. ¿Sí? Y esto también es un sistema
y también preserva medidas. O sea, efectivamente, si yo tomo una palabra y veo qué palabras llegaron a ella, va a tener la misma palabra que mi conjunto, la misma palabra, la misma medida que mi conjunto de palabras original. Pero no nos interesa solamente lo que llamamos el full shift, que es el shift en todas las posibles palabras, sino que en general nos interesa lo que llamamos subshifts, que es cuando consideramos un subconjunto de todas estas palabras, que más le vamos a pedir que sea cerrado para la topología y shift invariante. O sea que si agarro una palabra ahí y la shifteo, sigo quedando dentro de ella. Y bueno, no nos interesan todos los tipos de subshift, en verdad nos interesan un tipo específico, que se llaman los sistemas sustitutivos. De nuevo vamos a definir más cosas. Si anotamos por estrellas a todas las palabras finitas con símbolos en A, o sea, agarramos los símbolos que tenía en mi alfabeto y me imagino todas las posibles palabras finitas que puedo hacer en él. Una sustitución es una función palabra, perdón, letra y le asigna. ¿Y de qué manera? Le asigna palabras no vacías. ¿Sí? O sea, yo agarro una letra, por ejemplo, el 0, y el 0 lo voy a mandar al 110. ¿Sí? Y lo que hacemos es que extendemos esta sustitución a palabras de la siguiente manera, en que sustituir una palabra es una de sus letras. O sea, si yo agarro una palabra y quiero preguntarme qué significa sustituirla, es que paso esa sustitución a cada una de sus letras. Y los subshifts que vamos a estudiar son del siguiente estilo, que vamos a ir leyéndolo de manera, o sea, bien lentito para que entendamos todo, ¿sí? Van a ser todas estas secuencias B infinitas, ¿ya? O sea, piensen en una palabra infinita hacia ambos lados, ¿ya? Tal que si yo agarro este como subconjunto cuadrado significa subpalabra. O sea, que esta sucede en la otra en algún momento. Tal que si yo agarro cualquier subpalabra finita, voy a saltarme estos cuantificadores, pero esa subpalabra es también subpalabra de haberle aplicado n veces esta sustitución a algo. Como que de cierta manera lo que esto me está diciendo es que esta subpalabra finita yo la pude generar con esta sustitución. ¿Sí? Para dar un ejemplo voy a rayar acá, que es una sustitución que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la sustitución de Fibonacci, como dijo Tristán, que manda el 0 en el 0,1 y el 1 en el 0. ¿Sí? Entonces, escribamos cómo va a ir las distintas imágenes del 0. Yo veo un 0, lo mando al 0,1. Después está, cuando la sustituyo, primero sustituye el 0, después sustituye el 1. Veo esta, sustituye el 0, sustituye el 1, sustituye el 0. En una de esas una más, veo esta, lo sustituyo, sustituyo, sustituyo estos dos ceros y sustituyo este último 1. Y una palabra en o sea, una secuencia infinita, es una palabra finita, tal como sus palabras finitas, yo la puedo como subpalabra de alguna de estas iteraciones. ¿Sí? Aquí yo sigo hasta posiblemente el infinito y soy subpalabra de alguno de estos. ¿Sí? Y esos subshifts vamos a estudiarlo en más detalle y ver qué pasa con ellos. Aquí de nuevo la sustitución de Fibonacci es justo esta, el subshift que genera se conoce como el subshift de Fibonacci. Y para estudiarla más en detalle lo que nosotros vamos a hacer es asignar a esta sustitución una matriz. Que de nuevo lo voy a hacer a través de un ejemplo porque en una de esas queda más claro. Y lo vamos a asignar de la siguiente manera. Va a ser una matriz M sub phi, donde la coordenada IJ va a corresponder a la cantidad de veces que aparece I en la sustitución de J. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la coordenada 0, 0 sería ¿cuántas veces apareció 0 en la sustitución del 0? Sería una. Porque cuando el 0 voy al 1, que tiene una matriz sería esta acá. ¿Sí? Pueden chequear la coordenada. Y esta matriz lo que va a hacer es que me va a representar de cierta manera cómo va creciendo una palabra dependiendo de sus símbolos. De manera que vamos a poner apellidos o sabores dependiendo de la matriz. ¿Va? ¿No está? Ahí está. Vamos a decir que una sustitución es primitiva, irreducible o unimodular si su matriz lo es. ¿Sí? O sea, si esta matriz lleva algún apellido, vamos a decir que la sustitución cumple esa cosa. Y ya con las sustituciones que me interesan a mí, que son las sustituciones de Pisot. Las sustituciones de Pisot se hacen una sustitución, no sé, significa que alguna potencia de la matriz tiene todas sus coordenadas estrictamente positivas. ¿Sí? En lenguaje de sustitución significa que si aplico todas las letras.
¿Sí? Parecer. Bueno, resultado delineado, sabemos que si tenemos una matriz primitiva, el valor propio de Berron-Frobenius, que es el valor propio que va a dominar, y que ese valor propio sea un número de Pisot, que no quiero entrar mundo que es un número de Pisot, pero para que no queden con la duda, es un entero algebraico, tal que sus conjugados de Galois tienen todos valor absoluto menor a 1. ¿Por qué nos interesan este tipo de... Estos números son asintóticamente enteros? O sea, si yo agarro un número, pongámosle lambda, y me considero la distancia entre lambda a la n y el número más cercano, esa se va a cero cuando n tiende a infinito. De nuevo, asintóticamente son un número entero. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque multiplicar por perdón, si esta matriz no está representando qué es lo que hace la sustitución, el valor propio no está representando como qué tanto se alargan las palabras. Entonces nos gustaría que como que asintóticamente se alargaran como un entero, y entre comillas muy informal. Necesito definirles un factor medible. Y esto lo voy a pensar como los isomorfismos de factores, de sistemas que preservan medidas. Es decir, van a ser las funciones entre sistemas que preservan medidas y otros que como que preservan la estructura de preservar medidas. Va a ser lo siguiente, si tengo un factor medible, va a ser una función pi de uno en el otro, usualmente sobreyectiva y medible, tal que, primero que nada, se conmuta con la dinámica, y segundo, si me pregunto por la medida de alguien en Y, es lo mismo que la medida de su prim'imagen en B. Y esto primero se ve medio rarito, pero quiero hacer el dibujo porque ahí queda mucho más claro. Lo que me dice esa primera frase es lo siguiente. Que si yo pesco a alguien en X, ¿sí? Veo a dónde me lleva la transformación de X y después veo cómo eso me proyecta a Y, es lo mismo que haber proyectado primero Y y después haber seguido la dinámica de Y. ¿Sí? Como que son la misma dinámica. Y en el caso particular, en que pi además sea invertible, vamos a decir que estas dos cosas son conjugadas en medida. Como la misma cosa. Podemos pensarlo como son isomorfos para esta teoría de ser sistemas que preservan medidas. Con todo esto, la pregunta que estoy tratando de atacar es la siguiente, que es, ¿cuándo es un sistema sustitutivo, esta cosa que vimos que igual era media feíta, como que difícil de entender, conjugado en medida a una traslación en un grupo? ¿Cuándo en realidad este sistema, que eran como las palabras raras, que eran su conjunto de otras palabras, bla, 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 más que un grupo, pero medio escondido? Y la conjetura de Pisot dice lo siguiente. Dice que el sistema sustitutivo asociado a una sustitución de Pisot, además irreducible, esto es que la que es que, bueno, que el polinomio característico sea irreducible, es conjugado en medida a una traslación en un grupo. ¿Qué es lo que ya se sabe? Lo que ya se sabe es que esto es verdadero para las sustituciones de Pisot de largo constante en dos letras. ¿Y qué también se sabe? Se sabe que eso es cierto para las sustituciones de Pisot unimodulares, es decir, que el determinante de esta matriz sea 1, bajo ciertas condiciones combinatoriales sobre la sustitución. ¿Y qué es lo que sucede? Que si se fijan, mi pregunta es una pregunta dinámica. ¿Cuándo este sistema dinámico es este otro, al menos en medida? Y todas estas condiciones son en general algebraicas o combinatoriales. Por lo tanto, se nos ocurrió tratar de ver si es que habían como condiciones topológicas o dinámicas que podrían en una de esas implicar lo de acá. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta presentación, que es como la contraparte dinámica, que es sobre sistemas Tain. Para esto, primero les tengo que definir otro tipo de sistemas, que son los sistemas dinámicos topológicos, que es lo mismo que un sistema que preserva medida, pero ahora ya no preserva medida. No necesariamente. Es decir, voy a tener un espacio métrico compacto y un homomorfismo de él en él. ¿Sí? No necesariamente va a ser un homomorfismo, pero nosotros te lo vamos a tomar que sí lo sea. De nuevo, es un sistema que preserva medida, pero que ya no preserva medida. ¿Sí? Y para entender su dinámica, parte del sistema, vamos a definir lo que se llama su semigrupo envolvente, que también ya nos lo definió Axel, pero se denota de esta manera y es la cerradura puntual de esta familia de funciones. ¿Sí? Es decir, tomo todas las iteraciones de mi transformación del sistema dinámico original y lo cierro como con la convergencia puntual en el espacio de funciones. Esto es lo mismo que la cerradura en la topología producto. ¿Sí? Como que piensa la función como en verdad como tupla de
X coordenadas, ¿sí? Y ahí la cerradura usual es justamente lo que estamos trabajando. ¿Y por qué este semigrupo es interesante? Es porque muchas propiedades dinámicas se traducen en propiedades sobre mi semigrupo envolvente. Por ejemplo, que ciertos puntitos se muevan, no se alejen tanto, perdón, no se acerquen tanto ni se alejen tanto, es equivalente a que esta cosa no sea solo un semigrupo, sino que sea un grupo. Otras nociones son equivalentes a que esta cosa sea más un grupo y que todas las funciones sean continuas, etc. La condición que existen potentes en este grupo, mi grupo es equivalente a que existan puntos que se acercan mucho en mi sistema. Es decir, este semigrupo como que verdaderamente me describe la dinámica. Y aquí va a que se llama la dicotomía BFT, porque se dieron cuenta de que este semigrupo, cae en una de dos opciones. No tengo un sistema dinámico y tomo su semigrupo envolvente, entonces se tiene una de las siguientes dos, que es que o bien el semigrupo es lo que se llama un espacio de Rosenthal compacto, que lo único que quiero que retengan es que puedo tomar sucesiones en vez de redes, ¿sí? No tengo para qué tomar redes, porque este es un espacio posiblemente horrible, ¿cierto? Que sea Rosenthal compacto es que puedo tomar sucesiones en vez de redes, o bien es tan horrible que tiene una copia homeomorfa de la compactificación de los naturales, ¿sí? Que no sé si son de análisis, pero esa cosa es gigante. Tiene cardinalidad 2 a la C. Es verdaderamente un monstruo topológico. Y o bien puedo tomar sucesiones, o sea, soy muy bonito, o bien tengo a Stone Stage de los naturales adentro de manera homeomorfa. Es decir, o soy como súper bueno o soy súper caótico, súper salvaje. Por lo mismo, un sistema Tame se define como uno donde mi semigrupo envolvente cae en la primera. ¿Sí? Aquí Tame no ha sido una noción súper nueva, significa dócil, significa manso, ¿sí? Como Tame y wild, pero no se usa tanto el wild. Entonces, de nuevo, un sistema Tame es cuando caes en la primera opción. Es decir, mi semigrupo envolvente es bueno. ¿Y por qué son los sistemas? Es que si yo tengo un sistema dinámico que es Tame y además animal, es otro apellido que vamos a utilizar bastante, pero no quiero ahondar. Entonces, este sistema dinámico lo puedo pasar a un sistema que preserva medida y de una sola manera. Una medida boreliana que es preservada por esta transformación. Y además el sistema resultante, el sistema que preserva medida resultante, es conjugado en medida de una traslación de grupo. Es decir, si soy Tame, gané. De aquí que las preguntas que para investigar son varias. Primero, ¿cómo se puede caracterizar ser Tame? Porque vimos que ser Tame es como que mi semigrupo envolvente, que ya era un objeto imposible de calcular, a cierta cosa. ¿Puedo caracterizar esto con la dinámica de X? Lo segundo, ¿cuándo un sistema simbólico, que es el ejemplo que estamos trabajando? Lo tercero es cuándo un sistema sustitutivo es Tame. Y aquí hemos tenido ciertos avances que se presentan en los siguientes dos teoremas. Lo primero es que si tengo un sistema dinámico topológico cualquiera, entonces existe una relación de equivalencia que yo voy a llamar W por Wild, que es cerrada y de invariante, tal que si yo cociento por ella, como que pienso como que saco esos puntos, entonces lo resultante es un factor Tame maximal de X. ¿Sí? La existencia de un factor Tame maximal no es sorprendente, es como aplicarle más de Zorn, sobre todos los factores. ¿Sí? La existencia de que eso implique que hay una relación de equivalencia cerrada e invariante que lo genera, tampoco es sorprendente, una técnica usual en dinámica. Lo que es bacán de lo que hicimos es que ahora sabemos casi exactamente cuál es esta relación. Son ciertos puntos cuyas vecindades las puedo en cualquier orden. Y eso es súper fuerte. Y con este teorema logramos probar lo siguiente, que es como una caracterización de ser Tame, en verdad de no ser Tame, para subshifts. Que es que si tenemos un alfabeto finito y un subshift, entonces este subshift no va a ser Tame, o sea, va a ser súper caótico, si solo si hay un subconjunto Z infinito, que quiero que lo piensen como una ventana, y hay dos símbolos distintos en mi alfabeto, tal que si proyecto mi shift original en esa ventana, es decir, miro todas las palabras de este shift, que son muchísimas, pero solo las miro en esa ventana. ¿Sí? O sea, solo miro las coordenadas que están en A. Tal que al mirarlo en esas ventanas, en verdad contienen a todas las posibles combinaciones infinitas de A y B. O sea, tiene esto en general se le llama el full shift en dos símbolos. Como que de cierta manera esta ventana
contiene el full shift en dos símbolos, que ya es un sistema dinámico más caótico, de hecho genera entropía, etc. Y eso, el trabajo futuro es tratar de esto último, tratar de aterrizarlo a sustituciones, y lo segundo es tratar de ver cómo las eh, hipótesis de Pisot, que como dije eran algebraicas y combinatoriales, se pueden tratar de relacionar con estas como condiciones topológicas y dinámicas que hemos trabajado. Eso. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si es que me dejan. ¿Dudas? No respondo dudas de dinámicos. Primero, buena presentación. Gracias. Ya, tengo ciertas preguntitas. ¿Podría la definición de Tate? Ya. Primero, ¿qué tipo esta cosa tiene bajo producto numerable? Se mantiene bajo factor, producto numeral y subsistema. Ya. Entonces, bajo producto no numerable, ¿se puede mantener en algunos casos? No lo he estudiado. Ya. Pero yo creería, o sea, en general no, Yo creo que no. pero puede que, Sí. creo que sí. Entonces, igual puede ser interesante como ver qué pasa si este producto es Tate. ¿Qué implica si de repente todos los sistemas de este producto también son Tate o complementarios? Ah, como que las fibras fueran TEM, algo Sí. así. Sí. Pero no lo he estudiado. Y lo otro, hay, no sé si caché si hay algún, bueno, lo segundo. Ujú. En el segundo caso, cuando tenía un sistema topológico no necesariamente invertible. Entonces, en ese caso, estoy trabajando simplemente exponente nada. Sí. Por ende, tú tenés que flujo universal en este caso es unidad minimal de esta hipótesis. Entonces, Sí. Está metido. ¿va? ¿Ya? Sí, pero... Entonces, si te contiene si el semigrupo entonces de él y que con O sea, también... entonces, a fin de cuentas, no es como sí, es algo. Debería serlo. no, Topológicamente deberían ser conjugados. Me parece. O sea, igual sería súper caótico. sí, O sea, sería un sistema. o sea, Eso nos igual, dice que el flujo universal debe ser tame. O sea, no tame. sí, es No, que ahí sería entonces que tenía la dicotomía de flujo universal o no. o no lo es. Pero y es una dicotomía. O sea, Sí, y lo otro, cuando hay, no sé si hay como estas versiones como de TEIN para cuando ya no estoy trabajando con una función continua, sino que ahora estoy trabajando con un técnico topológico. En vez de sí, trabajar con un flujo. sí, podéis trabajar de hecho con un semi. Pero ahí las nociones de tame no pasan tanto por el semigrupo. O sea, se puede caracterizar como a través del semigrupo envolvente, pero en realidad se caracteriza por cómo funcionan las funciones continuas. Ya, Si yo agarro una función, es que para toda función continua de X en los reales, al componerla con el semigrupo, hace algo con esa familia de funciones. Eso es el tame en el caso más general. ya. Lo otro es que, no creo que me he dicho, pero que los sistemas continuos son TEIN. Sí, siempre que también. Sí, sí. Entonces también eso no se puede tener como algo parecido para cuando los sistemas son una extensión del factor identitario maximal. Sí, de hecho en ese caso, o Ya, ya, sea, casi uno a uno. ya. Para los distales no hay nada como, Para los distales, de hecho, este teorema es más fuerte aún, porque si llamáis tame minimal y distal, entonces no solamente queréis conjugado en medida, sino queréis conjugado topológicamente. Ah, brígido. O sea, hay una relación en grupo en Sí, todo sentido, con todo derecho. sí. Eso. Oye, ¿se puede hacer preguntas desde el satélite o no? Dios está ahí. Sí, sí, sí. Pues, Yo no lo escucho. ¿Tienen un micrófono? Sí se escucha. sí, se puede, se puede.
Ah, tú tienes micrófono. No, mi comentario es este, que, claro, lo que presentaste va por Tame, pero en lo que se sabe, uno sabe algo mucho más fino para las sustituciones, que tú sabes que son extensiones casi 1 a 1 en medida del factor y continuo maximal, pero que además es continua la proyección. Hasta ahí van. ¿Ah? Es decir, es casi N a 1. Claro. Es decir, una extensión de grupo, es decir, son distales los pares de la fibra. La pregunta es cómo ustedes quieren enfrentar eso, digamos. Yo entendí que al final que la sustitución no la han pescado todavía. No, todavía no hemos, como que ahora mismo estamos tratando de entender qué es ser tame y tratar a partir de eso llegar a las sustituciones. Todavía no hemos estudiado bien exactamente qué técnicas ya se han utilizado para ver cuándo las sustituciones son al menos casi que conjugadas en medida de un grupo. Claro, porque la conjetura de Piso es más fuerte que ser conjugado en medida. Es que tu factor en realidad termina siendo continuo, pero que es casi 1 a 1. Pero Claro. que en medida funciona, ¿me entiendes? No es solo que es conjugado en medida, es un poco más fuerte la conjetura. Esa segunda parte no la hemos estudiado. Ya. Y es ahí donde se sabe que tú tienes una extensión de la rotación que eres N a 1 casi seguramente. Entonces lo que uno tiene que probar es que N vale 1. ¿Ah? Claro. Y claro, uno cree que son condiciones aritméticas, pero uno cree, digamos, nadie sabe nada, ¿sí? Y la otra pregunta, la condición que hicieron, la relación W tiene que ver con pares de independencia o pares de algún tipo, como los pares de entropía, pero cambiados a una propiedad específica, sin densidad, sin nada de las visitas de las vecindades. Es justamente que son los pares tales que toda vecindad de ellos, o sea, a diferencia de los pares de entropía que necesitan uno de densidad positiva. Sí, ¿y aquí qué le pide? ¿Cómo? ¿Aquí qué le pide? Que se me cortó. ¿Sí? ¿Se escuchó? No. Basta que ese conjunto de independencia sea finito. Y de hecho, de ahí mismo sale Ah, ya, es decir, eres casi como tu factor distal maximal, digamos, no es muy casi, lejos. casi. Y Ujú. de hecho, el conjunto de independencia que se encuentra va a ser justamente este mismo A. O sea, este segundo teorema sale de conocer bien qué es esta relación. Y no ser tame significa que existe un par no trivial en esa relación. Ujú. Y ese par lo que me da es ¿cómo se llama? Un subconjunto infinito de independencia que me permite generar todo el full shift al menos en esos dos signos. Ya. Ahora, esa relación se parece a unas que había hecho García Ramos, no sé si... Bueno, No he leído. Pero las primeras nociones de esa relación se las pillé a Kier y Lee. ah, Ellos lo ya, estudiaron sí. bastante, pero como que Pero son llegaron, pares de independencia en el caso de ellos. claro, llegaron como hasta el área chica, pero Ya. falta Pero es la misma, ¿no? Es decir, tomaste pares de independencia, eso es Sí, lo que quería. exactamente la misma, pero modificando el conjunto de independencia. Ya. Hay una excelente tesis en pares de entropía. Bueno. Ya. ¿Más preguntas? Hoy los dinámicos se lanzaron. No, pero la mía es mucho más básica. Entonces, ¿tame implica únicamente el código? Eso, Tame implica únicamente el código. Siempre y cuando aquí como que hay la minimalidad. la minimalidad y que sea una acción de grupo. O sea, si es acción de semigrupo ya no. Y de hecho O tiene que sea, ser si de tenéis- grupo abeliano. Ya. Tenéis que estar en un muy buen caso. Y no te vas también a otro, ¿no? No he revisado. Ya. Pero mi pregunta, entonces con ese cociente que tomáis, entonces todas tus medidas colapsan. O sea, como que todas tus medidas, si teníais n medidas ergódicas o lo que sea, Colapsan a uno. en una pura medida ergódica. Efectivamente. Ya, y por eso están considerando sustituciones, como por el hecho que son únicamente ergódicas, o más allá de la hipótesis de Pisot, como que, ¿por qué sustitución? No sé, por decirte cualquier cosa, linealmente O sea, recurrente. en realidad la idea de toda esta tesis es este teorema. Entonces, Ujú. como que este teorema nos permite clasificar
cuando algo es efectivamente conjugado en medida de una traslación en un grupo. Ujú. Y de hecho, como decía Alejandro, en verdad nos dice muchas cosas sobre esa conjugación. Y por lo menos, según entendí, la gracia es que con esto como que si vemos que Pisot es tame, tenéis Pisot. Sí, 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 sí. Entonces vamos por ahí. Además, bueno, Pisot cumple de todo. Son únicamente ergóicos, son minimales, etcétera. No. Como que se satisfacían todas las hipótesis salvo ser tame. Pero Pero puedo decir si algo además somos histórico tame, ahí, ¿o ¿cómo no? comparamos? Históricamente no es así en todo caso, Félix. Digo, lo que pasa es que existe algo que se llama el fractal de Rossi. Rossi cuando lo hizo, se dio cuenta que cuando tú eres, ¿cómo se llama? Cuando eres de Pisot es una hipótesis como de hiperbolicidad. Entonces, los, digamos, tiene una construcción explícita de las funciones propias. Y esa función explícita tiene, cuando pasas por ese fractal, tiene una frontera que tiene medida cero, en el ejemplo que él lo hizo, y tú podías seguir proyectándola y te quedaba casi seguramente igual, digamos, a la rotación en el grupo. Pero digo, viene de haber hecho un cálculo, Tristán. No. Después se abstrayó, vinieron abstracciones, de hecho, Kellendon y otra gente ha trabajado con esto de buscar el enveloping semigroup de la sustitución, etcétera. Y después Bernard Haas, de alguna manera, como casi todos los teoremas ergódicos, hizo como la conjetura. Gracias. Quería demostrar que estaba aquí, entre paréntesis, para que, después para que no peleen, ¿no? Si no hay más dudas, agradecemos de nuevo a Félix. Y con esto termina la sesión. Muchas gracias a todos.